Dicen buenas noches. No, hice todo. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tienen las técnicas de investigación dentro del desarrollo del análisis y dentro del desarrollo de la creación de un modelo de negocio. Si ustedes recuerdan, nosotros las clases pasadas habíamos estado estudiando la importancia que tiene el identificar, ¿sí? Y el llegar como tal al análisis y a la identificación de la importancia de la investigación. La investigación a mí me va a dar como resultado la toma de decisiones. La investigación a mí me va a permitir alcanzar más rápidamente mis objetivos. Estos objetivos que de una o de otra manera a mí me van a permitir obtener un rédito económico. Si es que nosotros queremos desarrollar un modelo de negocio o un modelo de emprendimiento, sabemos que se lo hace con la finalidad de obtener réditos económicos, porque eso es lo principal, eso es por lo cual las personas desarrollan como tal una idea de negocio. Pero no debe ser el ingreso económico o quizás el alcanzar el éxito del dinero, el único motor y la única forma en la que yo quiera desarrollar mi modelo de emprendimiento. Tienen que ser muchos otros elementos que yo tenga en el contexto, que yo tenga en el entorno, que a mí me permitan como tal desarrollar adecuadamente todos y cada uno de los encuentros y todos y cada uno de los elementos benefactorios para el análisis y para el desarrollo de un modelo de negocio y de un emprendimiento. Es así entonces que yo analizo, que yo identifico, que yo investigo, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores alternativas para yo poder dar respuesta a las problemáticas que yo tengo en mi entorno? Para yo desarrollar, nosotros habíamos visto las clases pasadas, que para yo desarrollar una idea de negocio o yo desarrollar un emprendimiento, debo estar al tanto de que lógicamente debo tener un problema al que yo quiera dar respuesta.
¿sí? Debe haber una pregunta que yo quiera responder. En este caso es fundamental que para nosotros desarrollar como tal la idea de emprendimiento, identifiquemos qué es lo que hay en el entorno que yo quiero solucionar o qué es lo que en el entorno no hay a lo cual yo quiero darle algún tipo de cumplimiento, ¿sí? Suplir alguna necesidad. Recordemos que principalmente cuando nosotros empezamos a desarrollar lo que es la idea de negocio y de emprendimiento, nosotros, buenas noches, chicos. Lo que nosotros hacemos es identificar a lo que se refiere directamente, por ejemplo, las necesidades de la sociedad. Sí, es ahí donde nosotros habíamos estado estudiando lo que es la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿sí? En el cual identificamos todas las necesidades que se han ido creando y que se han ido desarrollando desde el inicio de la civilización, desde el inicio del origen de la población, con las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las sociales, las de autorrealización y las de autorreconocimiento, en las cuales de una o de otra manera a mí me van dando ya un conocimiento o me van haciendo entender más o menos a dónde quiere llegar el entorno, ¿sí? A dónde quiere llegar el contexto, a qué quiere dar solución, cuáles son todos y cada uno de los referentes que yo tengo que tomar en cuenta, lógicamente, para poder dar solución a los problemas. Si yo voy a desarrollar una idea de emprendimiento o una idea de negocio, debo analizar que esta tiene que suplir una necesidad, ¿sí? Recordemos, el emprendimiento está basado en dos cosas fundamentales, en la acción y en la responsabilidad social. En la acción, porque de una o de otra manera, si es que yo no actúo, de nada me sirve hablar y hablar y hablar. Es como que yo a ustedes ahorita en las clases les dijera una y otra cosa, pero de nada sirviera en algún momento si es que quizás yo voy a crear un modelo de negocio y no pongo en práctica nada de lo que yo les estoy diciendo. No, como tal, el emprendimiento requiere de acción, porque para todo lo que yo estudio, para todo lo teórico que yo tengo conscientemente, debo ponerlo en práctica para alcanzar fácilmente los objetivos. Por otro lado, tenemos lo que es también que el emprendimiento está basado en la responsabilidad social, es decir, que tiene que suplir necesidades. El emprendimiento tiene que dar respuesta a todo lo que requiera el entorno. Quizás no en su totalidad, no en el 100%, pero sí por lo menos en el entorno y en el contexto en el que yo voy a desarrollar mi idea de negocio. La idea de negocio está encaminada a ello. La idea de negocio está lógicamente estructurada para esos elementos, para yo dar solución. Si es que yo creo un negocio simplemente para obtener réditos económicos, pero de nada le va a servir al entorno, pues ya tenemos por lógico que el emprendimiento no va a desarrollarse adecuadamente. El emprendimiento va a ser quizás un emprendimiento benefactorio solo para el emprendedor y no va a tener éxito en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve que el emprendimiento aporta, que el emprendimiento le facilita cosas, que el emprendimiento le ayuda a suplir necesidades, pues el emprendimiento solo va creciendo. A veces incluso sin necesidad de tanta propaganda, sin necesidad de tanto marketing, el emprendimiento logra desarrollar adecuadamente sus actividades, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros analizamos e identificamos todos estos elementos, todos estos contextos, vamos al siguiente punto que es el analizar. Bien, yo ya sé qué es la investigación. Sé que la investigación está presente en todos los espacios de la sociedad, en todos los espacios de las civilizaciones, tanto para la investigación, tanto, perdón, para el desarrollo académico, como para lo comercial, como para lo político, como para lo social, para todo. La investigación está en todo. Ustedes investigan incluso hasta cuando preguntan algo que no saben, así sea más mínimo, están investigando. Entonces la investigación está presente. Pero cuando nosotros hablamos ya de una investigación más estructurada, hablamos de una investigación ya más encaminada a dar respuesta y a dar solución a problemáticas sociales, lógicamente debemos entender que existen diferentes técnicas de investigación, ¿sí? Diferentes herramientas que lo que hacen a mí es darme como resultado el entendimiento de a dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que yo quiero obtener como resultado? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta a mi problemática? Nosotros cuando desarrollamos una investigación, ¿qué es lo que hacemos? Principalmente creamos una hipótesis. ¿Sí? La hipótesis es clave para la investigación. ¿Qué es la hipótesis? Pues no es más que una idea, ¿sí? Una idea supuesta.
en la cual conforme se va desarrollando la investigación, yo voy dando resultado, a ver si es que esta idea es real o esta idea no es real, si es que esta idea se cumple o esta idea no se cumple. Es como tal, si un fundamento que encamina a cumplir los objetivos de la investigación, que encamina a poder obtener adecuadamente los resultados que yo requiero del entorno, los resultados que yo requiero del contexto, ¿para qué? Para facilitar el análisis. La investigación a mí me va a facilitar absolutamente todo lo que yo conozco, ¿sí? Todos los elementos con los que yo me relacione, la investigación me va a facilitar, la investigación me va a dar respuestas. Entonces, eso es lo que yo requiero al momento de crear un modelo de negocio, porque yo siempre les digo, un emprendimiento no se va a crear de la noche a la mañana, no se puede crear porque sí, no se puede crear porque en algún momento yo digo, quiero vender pantalones y mañana voy y me compro una docena de pantalones y empiezo a venderlas en un local. No, yo debo haber tenido un análisis previo, un análisis del mercado, un análisis de marcas, un análisis de proveedores, de consumidores, de la oferta, de la demanda para poner un negocio en práctica. No solamente porque Juanito me dijo que ya el negocio de salchipapas es bueno, yo también voy y me pongo, o porque vi que le fue bien, voy y me pongo un negocio igual. No, siempre debe estar creado un emprendimiento mediante la investigación, mediante el análisis de necesidades, porque si yo no analizo las necesidades del entorno, si yo no analizo las necesidades de todo lo que yo voy a tener relación, con todo lo que yo voy a tener un contacto directo, pues esperemos que el emprendimiento tarde o temprano fracase. Sí, que el emprendimiento no tenga éxito, porque lógicamente yo no identifiqué las necesidades, porque lógicamente yo no supe escuchar al mercado, porque yo no supe escuchar a los potenciales clientes, entonces lógicamente el emprendimiento se va a ir a la quiebra. Si es que yo quiero que un emprendimiento se mantenga en el mercado, si yo quiero que un emprendimiento se desarrolle adecuadamente, se sostenga en el tiempo, entonces voy a tener que empezar a escuchar, voy a tener que empezar a observar. Y es ahí en donde nosotros ponemos en práctica lo que son las técnicas de investigación. Estas técnicas que lógicamente a mí me van a dar respuesta a muchas interrogantes dentro del contexto. Para entender de mejor manera las técnicas de investigación, vamos, por favor, a ver el siguiente video que nos habla sobre cuáles son los métodos y las técnicas de investigación al momento de desarrollar también un análisis. Vamos a ver, chicos, por favor. Hola, estamos en Megatrópolis, una ciudad cualquiera con un clima cualquiera. Pero miren, ahí viene Juan. Él es un hábil atleta que entrena todos los días para ser el mejor en su clase. ¿Pero qué pasó? Al parecer, habrá una carrera de 100 metros planos. Esto llena de emoción a nuestro amigo. Y al parecer, esta es una oportunidad para demostrarse a sí mismo cuánto ha progresado. Tenemos a Juan, un grandioso atleta. Dependerá de la forma en que corre para poder ganar la competencia. Esta representará nuestro método científico. Tenemos a una competencia algo dura. Dependerá de Juan si analiza el terreno antes de competir. Esta acción representará a la técnica de investigación. Al parecer, Juan está desarrollando una nueva forma de correr. Él cree que esta será la mejor forma de ganar la competencia. Días antes de la carrera, Juan decide observar cómo es el terreno de la competencia. Mientras va revisando, se da cuenta de que el terreno tiene muchos baches. Y al parecer, no mantienen bien esta pista. Ahora es momento de descansar para el día de la carrera. Es el día de la competencia y muchas personas llegaron para verlos. Juan está muy emocionado. Todos los atletas a sus posiciones. Se escucha el disparo inicial. Juan inicia con gran rapidez, esquivando uno tras otro cada bache en el piso. Tiene una buena respiración y su nueva técnica le va de maravilla. Ahora miremos cómo les va a los otros competidores. Al parecer tienen dificultades en el terreno. Creo que Juan fue el único en revisar el terreno. Se da el pitido de llegada y Juan está muy feliz por haber llegado en primer puesto. Y todo esto por haber cumplido paso a paso su preparación. Ahora repasemos. Gracias a que Juan revisó el terreno, no tuvo problemas. A esto lo llamamos recolección de datos. Se incluye en técnicas de investigación. Algunos atletas se confiaron y no revisaron el terreno.
A esto le llamamos información sesgada. Usualmente ocurre en las encuestas, que dificultan la información veraz. La técnica y respiración de Juan representa los métodos de investigación, es decir, la forma de cómo hacer alguna actividad. La mala forma de correr de los otros competidores sería una mala forma de aplicar los métodos. Si no se aplican los pasos como se deben, la investigación puede fallar. En conclusión, los métodos de investigación nos refieren la forma de hacer alguna actividad y las técnicas de investigación nos ayudan a la recolección de datos. Y dentro de ella tenemos encuestas, test y entrevistas. Espero que esta introducción les sea útil. ¡Hasta la próxima! Bien, entonces, de acuerdo a lo que el video nos explica, más o menos nosotros nos creamos un análisis, nos hace un ejemplo claro de cómo una persona que realizó la investigación, que identificó cuál era el camino que tenía que recorrer, pudo llegar más fácilmente a la meta, a diferencia de las personas que solamente se enfrentaron como tal a la competencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos da un claro ejemplo de cómo funciona la investigación. Una persona que investiga, que analiza, es una persona más sabia. Sí, es una persona que puede resolver fácilmente problemas que se le enfrenten. Pero si una persona que no sabe, que no entiende, que solamente se lanzó al ruedo sin entender nada de lo que le entendía en el contexto, entonces ahí sí empiezan los problemas. Nos dice, por ejemplo, aquí, ¿alguna vez te han encuestado para qué puede servir esta información? Yo creo que a todos alguna vez en nuestra vida, por lo menos una vez, nos han encuestado, ¿sí? Para lo que sea, por un censo, por unas preguntas en la escuela, en el colegio mismo, por lo que sea. Por ejemplo, cuando ustedes se matriculan en el colegio, les realizan una breve encuesta. Ya ustedes están siendo parte de una encuesta. Generalmente, como tal, esto a mí me sirve para yo poder obtener información que me permita dar solución a problemáticas que yo requiero resolver. Nos dice que las técnicas de investigación son las herramientas que se utilizan para obtener la información que ayudará a desarrollar la investigación de campo, de acuerdo con las hipótesis que se han planteado. ¿Sí? Las hipótesis, ya les mencioné que son las hipótesis, pues no son más que ideas que generalmente son supuestos en un inicio, ¿sí? Una hipótesis se maneja como un supuesto y posterior a ello vamos viendo si esta hipótesis se vuelve verdadera o se vuelve falsa conforme voy obteniendo yo la información. Tal y cual, por ejemplo, se manejan en los casos de judiciales, ¿ya? ¿Qué es lo que se dice en un caso judicial? Que toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Una hipótesis es la inocencia, ¿ya? Esa es la hipótesis. ¿Y cuándo se ve si esta hipótesis es verdad? Cuando ya se da todo el proceso judicial y se ve que con toda la información que se obtuvo, si la persona era verdaderamente inocente o quizás no lo era, ¿sí? Más o menos así se maneja dentro de la investigación. Pero ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos dentro de estas técnicas? Empezamos estudiando lo que son las encuestas. Estas deben establecerse principalmente qué se va a preguntar, si serán preguntas abiertas o cerradas, cuál será el medio de comunicación a utilizar, cuántas encuestas se realizarán, para lo cual se debe emplear un muestreo estadístico y a quién y a dónde se va a encuestar. El muestreo no es más que el identificar un grupo focalizado de personas de las que yo voy a obtener la información. Si yo quiero obtener información de cómo se maneja un negocio en la ciudad de Riobamba, no es que yo voy a encuestar a todos los pobladores de Riobamba. No, sería imposible, sería una investigación infinita que me demoraría años en quizás terminar y requeriría de muchas personas para yo poder obtener información. Sino que más allá de eso, lo que yo busco dentro de este tipo de investigaciones es un muestreo, es decir, escoger un grupo seleccionado de personas que funjan como tal, como personas que me vayan a dar información referente al tipo de investigación que yo estoy queriendo desarrollar. Sí, en este caso, estas investigaciones, lógicamente, o estas personas que yo escojo, estas personas con las cuales yo voy teniendo algún tipo de muestreo, van a fungir como el resto de la población.
Lógicamente, estas personas que yo escoja como el grupo focalizado tiene que estar encaminado a las necesidades de todo el contexto. Es decir, si en la población nosotros tenemos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, el grupo seleccionado que yo escoja tiene que tener estas necesidades, tiene que estar más o menos referido al obtener por lo menos una muestra de cada persona, ¿sí? O cada poblador de la ciudad de Riobamba. Entonces es ahí donde yo identifico bien las personas que a mí me van a dar información, quizás unas 20, 30, 40, 50, 60 personas de acuerdo, lógicamente, a la investigación que yo quiera desarrollar y el alcance que yo quiera obtener dentro de mi investigación. Y lógicamente ya cuando tengo todo esto, entonces ahora sí procedo con lo que es la encuesta. Es importante resaltar que las preguntas dentro de la encuesta no pueden ser sugestivas. Y esto es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. A veces las encuestas están mal planteadas. Las encuestas se desarrollan de una mala forma. ¿Por qué? Porque lamentablemente no cumplen con las necesidades que se requieren. Es decir, están encaminadas a otras cosas y están sugiriéndole a la persona a que responda a lo que el encuestador quiere escuchar. Sí, si yo quiero obtener quizás una encuesta sobre las preferencias de una persona ante el tipo de jean que utiliza, un tipo de pantalón, yo en la pregunta tengo que decirle a la persona, ¿qué tipo de pantalones prefiere? Ya, es una pregunta abierta, es una pregunta que no está encaminado a nada, pero muy diferente sería decirle a la persona, ¿es verdad que usted prefiere un jean colombiano? Ya, ¿qué estoy haciendo? Yo ya le estoy sugiriendo a la persona lo que quiero obtener como respuesta. Es decir, yo ya le estoy incitando a la persona quizás a responder algo que yo quiero escuchar. Cuando en realidad esto no debe ser así. Las respuestas y las preguntas generalmente deben ser 100% centradas, no deben ser sugestivas, no deben buscar para nada darme a mí un conocimiento o quizás un entendimiento de una formulación errada de la información. De igual manera, nos dice que las respuestas deben proporcionar la información que se busca. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente, cuando yo propongo las preguntas, debo buscar que las preguntas estén encaminadas a darme respuestas de la problemática principal, ¿sí? Del problema principal de estudio. Si yo quiero saber cuántas personas utilizan jean en la ciudad de Riobamba, lógicamente las preguntas tienen que estar encaminadas a que esa pregunta se conteste dentro de la encuesta. No puedo irme por la tangente, yo no me puedo ir por las ramas. Por eso es que nosotros desarrollamos correctamente una investigación. Que la investigación lo que busca es ayudarnos a nosotros de cierta manera a tener una información más centralizada, a que prácticamente yo me planteo objetivos y estos objetivos a mí ya me crean un camino por el que yo debo recorrer dentro de la investigación y que no me puedo ir por otros elementos. O quizás a veces de una pregunta o que yo hago parten respuestas que me permitirían desarrollar otra investigación. Entonces, no, yo tengo que saber a dónde quiero llegar y qué es lo que yo busco. De igual manera nos dice que se debe facilitar la tabulación sin cansar al encuestado y se debe considerar sus propias necesidades. Sí, es fundamental que la encuesta sea lo más centrada posible y lo más concreta, sí, no tan larga, no tan a veces nosotros solemos ver, incluso hemos tenido encuestas que son tan largas que ya la persona llega a cansarse y ya las últimas preguntas contesta porque ya se cansó de lo que le estaba preguntando. Entonces ya incluso las respuestas que me están dando ya no son verdaderas, solamente está contestando porque sí o porque le tocó. Cuando en realidad esto no debe ser así, la encuesta debe estar estructurada de la mejor forma para que sea corta y precisa y que me den las respuestas que yo espero obtener. De igual manera nos dice que debemos considerar sus propias necesidades. Yo tengo que identificar que estoy utilizando un grupo focalizado de personas, entonces lógicamente la encuesta que yo le esté proponiendo tiene que estar encaminada a las necesidades que la persona tiene. No le voy a preguntar a un niño si es que consume bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque sería lógicamente irrisorio el tratar de crear esta encuesta. Yo tengo que saber proponer la encuesta de acuerdo a las necesidades de los encuestados. De igual manera, antes de realizar la encuesta, hay que analizarse en detalle el entorno de la persona que se va a encuestar, identificar
primero el grupo de personas, en qué contexto están, si se encuentran adaptadas o no para contestar la encuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar que toda la información que yo obtenga sea la más real posible. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de más o menos cómo se desarrolla una encuesta. Nos dice, encuesta para conocer el consumo de alimentos en la población infantil. Principalmente vemos un ejemplo aquí, nos dice el establecimiento educativo y el año escolar. Nos dice, esta es una encuesta con la finalidad de saber su opinión acerca del consumo de la alimentación de su hijo del nivel primario. Sus aportes serán tratados de manera confidencial. ¿Qué es lo que se espera dentro de la encuesta? Sí, que las personas contesten la verdad. ¿Y cómo hago yo que una persona sea lo más real posible al momento de contestar? Pues que no sea necesario que me dé su identificación. No es necesario que me escriba el nombre. ¿Por qué? Porque dentro de una encuesta, que es lo que yo voy a hacer posteriormente a la obtención de resultados, yo voy a realizar una tabulación. Es decir, de todas las preguntas voy a ir sacando un porcentaje. ¿Quién me dijo que sí? ¿Quién me dijo que no? ¿Quién me dijo que bueno o malo? Sí, yo voy a sacar respuestas generalizadas. No es que voy a decir que Pepito me dijo tal, que Juanito me dijo tal, no, porque sería nuevamente un estudio estadístico infinito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo lo hago de manera generalizada, por lo cual no es necesario que la persona me dé su nombre. Como no es necesario que me dé su nombre, entonces la persona se va a sentir un poco más en confianza de responder de acuerdo al tipo de investigación que se esté realizando, porque a veces solemos también desarrollar tipos de investigaciones que quizás sean un poco polémicas, entonces la gente suele tener un poco de recelo al momento de contestar. ¿Cómo están estructuradas las preguntas? Pueden estar estructurados tanto por preguntas cerradas como por preguntas abiertas. Esto ya va de acuerdo a la necesidad que yo tenga dentro de la investigación. Para una tabulación más rápida, sí, y más centrada, preguntas cerradas. Sí, pero la pregunta, para yo poder dar respuestas directamente cerradas, tengo que saber estructurar 100% la pregunta. Porque si yo pregunto algo al azar y pongo siempre, a veces o nunca, lógicamente no voy a obtener un resultado adecuado. La pregunta tiene que estar 100% bien estructurada para yo poder decir que es una pregunta cerrada. Por ejemplo, nos dice, ¿su hijo o hija consume en la escuela un lunch preparado en casa? Escoja solo una opción, siempre, a veces, nunca. Ya, aquí yo tengo una pregunta cerrada, es decir, ¿cuántos me dijeron siempre, a veces y nunca? Ya, es decir, nadie más puede irse por otro lado, nadie más me puede contestar otra cosa. Por contrario, tenemos también lo que son preguntas abiertas. Por ejemplo, nos dice, ¿qué incluye el lunch preparado en casa? Escriba la respuesta libremente en las líneas. Es decir, que para yo poder tabular esto, tengo que ir identificando respuesta por respuesta de todos los encuestados y ver quizás qué tipo de semejanzas o a qué conclusión generalizada yo llego de acuerdo a las preguntas abiertas. Suele ser más tardado, suele requerir mucho más tiempo, pero lógicamente ya es un poco más abierta la respuesta. Eso dentro de lo que nosotros tenemos en las encuestas. Tenemos por otro lado también lo que son las situaciones análogas. Estas se refieren al estudio de casos similares y simulaciones. En otras palabras, se trata de recrear artificialmente una situación real para analizar los diferentes resultados. Las situaciones análogas se estructuran o se caracterizan por directamente ser como tal escenarios ficticios, que estos escenarios ficticios me dan a mí como resultado varias conclusiones y varias soluciones que yo obtengo y que yo tomo para tomar la mejor decisión, ¿sí? De igual manera tenemos lo que son las investigaciones experimentales o técnicas experimentales. En estas se realizan para buscar la relación entre la causa y el efecto de algún tipo de situación. Se deben realizar tantas repeticiones como sean necesarias para que la información sea concluyente. Es necesario detallar en el diseño de la investigación en qué consistirá el experimento y las condiciones que se llevará a cabo, en las condiciones que se llevará a cabo. ¿Qué quiere decir entonces directamente? Que de todo este contexto que yo realizo dentro de la investigación, lo que yo voy a tomar en cuenta es que prácticamente la investigación experimental está encaminada un poco más a las farmacéuticas, está encaminado más al ámbito científico, al ámbito que ya se refiere al tipo de negocios que buscan el bienestar humano. Ya entonces, como lógicamente estamos hablando de la salud, estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de las necesidades de las personas, la investigación tiene que ser 100% real. La investigación tiene que directamente a mí permitirme obtener resultados positivos.
resultados reales y resultados 100% verificados. Sí, porque yo puedo equivocarme no sé, en fabricar un pantalón por haber escogido mala tela, pero yo no me puedo equivocar en fabricar una pastilla que quizás una persona requiere para poder curarse alguna enfermedad. Sí, entonces nosotros analizamos que de acuerdo al tipo de negocios que vayamos a desarrollar, de acuerdo al tipo de emprendimientos que queramos proponer, entonces identificar la mejor técnica para poder obtener resultados. En este caso, lógicamente, la experimental se basa en lo que es causa y en lo que es efecto, ¿sí? Cuantas veces sean necesarias hasta que yo vea que el resultado que yo obtengo de la investigación o de la experimentación sea la que 100% me va a dar un beneficio, entonces ahí sí lo pongo en el mercado. Por otro lado, también tenemos lo que son las técnicas de observación. Estas consisten en registrar información observando la situación en análisis. Esta técnica tiene gran importancia cuando no se requiere mantener comunicación y basta con observar las situaciones. Aquí nos permite obtener información precisa y concreta. Si la investigación requiere de observación, el diseño de la misma deberá incluir las siguientes características. ¿Qué es lo que se observará? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y qué se debe observar? La técnica de observación generalmente no requiere de mayor instrumento, sino que requiere más del acercamiento de la persona, identificar los fenómenos y de acuerdo a esos fenómenos ver qué decisiones se van a tomar, ¿sí? Ver a dónde se quiere alcanzar o quizás con qué tipo de características nosotros nos vamos a encontrar directamente. Quizás la observación como tal no me va a dar 100% lo que las personas piensan y dicen, pero tomada de la mano la observación con otro tipo de instrumentos, sí me van a dar buenos resultados. Por ejemplo, observar es un proceso riguroso que tiene como antecedente ser curioso y como producto el planteamiento de supuestos, ¿sí? Si yo observo, prácticamente veo, quizás esa persona está pensando tal cosa, quizás esta otra persona está pensando otra cosa. De acuerdo a cómo actúa, puedo identificar a dónde quiere llegar, qué objetivos quiere alcanzar, cuáles son sus necesidades, ¿sí? Son supuestos los que yo me planteo y estos supuestos a mí principalmente me pueden encaminar a nuevas investigaciones. Así como también tenemos lo que es la encuesta, también existe la entrevista. Para que la entrevista, perdón, permita llegar a conclusiones adecuadas, se debe realizar con la mayor objetividad posible, sin perder de vista el objetivo de investigación. A veces cuando nosotros entablamos una conversación con una persona, a veces no nos damos cuenta como tal de lo que estamos conversando y ya nos fuimos por otro tema. Sí, y esto ya no me conviene para la investigación. Yo tengo que saber analizar e identificar cuál es el objetivo que yo me planteé, ¿sí? Cuáles son las necesidades que yo tengo dentro de mi investigación y de acuerdo a ello, sí, ahora sí, entonces me planteo con los objetivos, voy preguntando a la persona qué es lo que quiero escuchar. Aquí es fundamental que como yo hablo de una entrevista, la persona es libre de responder lo que desee, por lo cual yo debo grabarle a la persona para no tergiversar la información. Es decir, para que yo no sea tampoco una persona con una capacidad intelectual tan grande de que me voy a acordar el 100% de todo lo que la persona me dijo. No, es fundamental también utilizar instrumentos como, no sé, una grabadora, un teléfono celular, que me permita a mí obtener la información, para esta información yo desglosarla de una mejor manera en posterior y sin tergiversar la información. No podemos olvidarnos que para grabarle a una persona debe existir el permiso de esta persona. Yo no puedo grabarle sin su permiso porque entonces ahí la investigación ya no tendría validez. Y por otro lado, estamos hablando de lo que son las fuentes especializadas. Estas fuentes especializadas ya se refieren como tal a las fuentes por escrito, como tenemos aquí libros, revistas, prensa, internet, los grupos focales, que los grupos focales vienen de la mano también con las personas como tal, el grupo de trabajo que yo elijo o el grupo de muestra que yo elijo para obtener la información. Pero como tal, ya las fuentes especializadas ya son aquellas que ya nos dan a nosotros como resultado o nos brindan información de ya investigaciones previas, de investigaciones que han sido realizadas anteriormente y que de una o de otra manera me dan como resultado algún tipo de conocimiento o algún tipo de acercamiento al tipo de información que yo quiero obtener. Para ir terminando ya con nuestra clase, vamos a ver rápidamente, ¿sí? Este video que nos habla sobre las fuentes de información científica, ¿sí? Vamos a tomar atención, chicos, por favor, antes de que se nos termine.
¿Cómo están, teoconianos? ¿Alguna vez se han preguntado cómo los científicos desentrañan los secretos? Antes de iniciar con el diseño de la investigación, es importante que conozcamos las fuentes de información científica. Las fuentes de información son los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, etc., y que pueden dividirse en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son un producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Por ejemplo, revistas científicas, estadísticas poblacionales, tesis, etc. Las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y reorganizada, por ejemplo, enciclopedias y libros. Las fuentes terciarias contienen información sobre las fuentes secundarias, como bancos de datos, catálogos, etc. Estas fuentes pueden ser encontradas en bibliotecas, en bases de datos físicas y digitales. En referencia a esto último, es posible distinguir entre las bases de datos digitales y motores de búsqueda y directorios. Las bases de datos son organizaciones estructuradas de un tipo de información de acuerdo a una característica en común. Hay bases gratuitas como Dialnet, Cielo, PubMed y otras pagadas como Web of Science, ScienceDirect, EBSCO, Scopus, entre otras. Los motores de búsqueda son plataformas que nos permiten recuperar archivos almacenados en un servidor de Internet a través de palabras clave. Como buscadores tenemos al Google Academicus, Cyrus, etc. Los directorios o índices son listas elaboradas por expertos de acuerdo a alguna característica de la fuente, por ejemplo, temas, categorías, años de publicación, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, a Latindex. Para que las revistas científicas se encuentren en directorios o indexadas, estas deben cumplir ciertos parámetros establecidos por normas internacionales de la comunicación científica. Así, las revistas pueden estar en Scopus, Latindex, etc. Para refinar la búsqueda de información, podemos hacer uso de palabras claves, descriptores, que por su contenido semántico nos ayudan a recuperar la información. También se utilizan los operadores booleanos, generalmente en inglés, como AND, OR y NOT. Por ejemplo, aprendizaje significativo AND, aprendizaje autorregulado. Aprendizaje significativo OR, trabajo colaborativo. Aprendizaje significativo NOT, aprendizaje por descubrimiento. Podemos hacer uso de operadores de truncamiento como el signo de interrogación o el asterisco para sustituir una o más letras después o antes de la raíz de una palabra. Por ejemplo, asterisco economía para estudiar microeconomía o macroeconomía. Para ordenar datos y documentos, facilitar las redes de hacer fichas bibliográficas y las citaciones, podemos usar los llamados gestores bibliográficos. Estos son herramientas que permiten generar, almacenar, organizar, compartir las referencias bibliográficas de artículos de revistas, libros u otro tipo de documentos. Entre estos destacamos a EndNote, Mendeley, RefWorks y Zotero. Este último tiene la ventaja de ser gratuito y fácil de usar. Nos permite descargar, almacenar y gestionar nuestros documentos en nuestra computadora y uso en línea. Además, nos permite crear grupos para compartir información. Por otra parte, los artículos científicos pueden ser de varios tipos: artículos originales, reportes breves, artículos de revisión, revisiones sistemáticas, entre otros. El artículo original tiene como objetivo exponer o presentar un trabajo propio resultado de una investigación y debe hacerse en la misma secuencia en la que se originó. Los resultados están rigurosamente analizados con herramientas estadísticas y conceptuales.